Bien, como lo anunciamos, ya está en estudios de manera presencial el doctor Washington Andrade. Él es abogado de los ex trabajadores del OCP y con él vamos a hablar sobre la nueva prórroga del contrato de concesión del OCP. ¿Cómo está, doctor Washington Andrade? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Buenos días con toda la audiencia, aquí listos para conversar sobre ese tema de trascendencia nacional. Doctor, este contrato se venció en el mes de enero de este año, ¿verdad? Se hizo una prórroga, ya se hizo una primera prórroga, pero ahora están por una segunda prórroga. ¿Por qué esto no es público? ¿Por qué el gobierno no ha anunciado esa nueva prórroga para que por lo menos las autoridades de control digan, vamos a revisar este contrato? Bueno, realmente es una tercera prórroga. ¿Tercera? Una tercera prórroga y se alista una cuarta y definitiva pues, de larga data. A ver, recordemos que hasta el 20 de enero del 2024 concluía el contrato, con todas las prórrogas que se hicieron antes por fuerza mayor, caso fortuito y todo eso, debía pasar y transferirse las acciones y todos los activos del OCP al Ecuador, al Estado ecuatoriano. Pero resulta que sorpresivamente el 19 de enero se firma un acuerdo, es decir, de prórroga por 191 días más, que concluía el 31 de julio, este pasado 31 de julio. De ahí nuevamente se inventaron algún tema de fuerza mayor que no cabía, porque el motivo de la prórroga fue de que no se habían establecido. ¿Las prórrogas las hacen por 3 meses? No. Realmente la prórroga la hicieron después por 18 días más. Es decir, ¿por qué? Porque se inventaron que había un tema de fuerza mayor, cuando realmente el motivo por el cual se prorrogó anteriormente es porque el gobierno de Guillermo Lasso no había establecido las mesas de transición. Y como por la muerte cruzada, el gobierno de Daniel Noboa no tuvo tiempo aparentemente. O sea, el motivo no era la operación del OCP, el motivo era de que no se habían establecido estas mesas de transición, como se establece en el contrato, previo a la terminación. Pero bueno, finalmente, luego la prórroga nuevamente y nos encontramos con otra tercera prórroga que ya está en curso hasta el 30 de noviembre del 2024. Según los cálculos, ¿no es cierto?, de expertos en esto, incluso del mismo pronunciamiento de la Organización de Trabajadores Petroleros, ANTEP, determinan de que en este periodo de prórroga hasta el 31 de julio, el Estado ecuatoriano ha perdido 83 millones de dólares, ha dejado de recibir 83 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En estos 6 meses de prórroga, en esos 191 días hasta el 31 de julio. Con estas nuevas prórrogas hasta el 30 de noviembre, aumenta ese perjuicio en 50 millones de dólares más. O sea, como ustedes ven, vamos más de 123 millones de perjuicio directo al Estado, de lucro cesante para el Estado. ¿Por qué? Porque en razón del contrato de construcción, ¿no es cierto?, el OCP y toda la infraestructura ya es del Ecuador. ¿Cómo justifican el que Petroecuador siga pagando una tarifa a OCP por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo, ¿no? Y cómo justifican de que las empresas petroleras no le paguen al Estado ecuatoriano, sino le paguen al OCP. Y entonces ahí encontramos. El día de ayer empezó la operación para transportar incluso petróleo del bloque nororiental de Perú por parte de la empresa. O sea, petróleo de Perú. Adicionalmente, ese es un ingreso extra, pero a partir del 20 de enero, ese ingreso extra debe ser para el Estado ecuatoriano. ¿Y para quién? Y sin embargo se sigue beneficiando OCP Ecuador S.A. Claro, es engañoso el tema de que es una empresa ecuatoriana, pues OCP Ecuador S.A. Pero realmente, ¿quién es la dueña de OCP Ecuador S.A.? Es OCP Limited, conformado como accionistas de las empresas petroleras que están en el Ecuador explotando, con domicilio en Islas Gran Caimán. Entonces todo, claro, aparece... Paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal donde, ¿no es cierto?, no hay el control y donde se pueden hacer otro tipo de negocios. Por eso es que nosotros consideramos que esto sería un gran atraco si es que se prorroga el contrato como piensan hacerlo por más de 10 años más. Eso implicaría una pérdida para el Ecuador de más de 1.500 millones
millones de dólares, ¿no es cierto?, que el Ecuador dejaría de recibir en esos 10 años y que se beneficiarían terceros, es decir, las empresas petroleras que son accionistas de OCP Ecuador. Eso es completamente grave y esto atenta contra el desarrollo nacional, porque con toda esa plata, ahora que necesitamos tanta plata, que nos suben el IVA, que nos suben los combustibles, ¿no es cierto?, resulta que esta plata serviría para realizar obra pública, invertir en seguridad, en salud, todo eso. Eso es lo que está pasando y nadie quiere decirlo a título de que este tema es muy complejo y de que solamente los expertos, entre comillas, petroleros pueden decirlo, pero en realidad nosotros nos hemos dado la tarea de exponer a la gente de la forma más coloquial inclusive posible para que puedan entender qué es lo que está pasando. Y por eso nos permitimos poner nosotros un ejemplo, ¿no es cierto? Es más o menos como que nosotros adquirimos una casa con hipoteca. La terminamos de pagar después de 20 años. Y ya al concluir nos deben dar las escrituras y nosotros evidentemente somos propietarios de la casa y podemos hacer el uso, pero no, oh sorpresa, el constructor nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene que seguir pagando arriendo. Estos 6 meses de prórroga implica eso, o sea, que nosotros a pesar de que ya es nuestra casa y terminamos de pagar, tenemos que seguir pagando una especie de arriendo al constructor. ¿La razón? ¿Cuál es el motivo? Y esta otra prórroga que quieren hacer por más de 10 años, tiene que ver asimismo, en el mismo ejemplo de la casa podemos decir lo siguiente, hay fallas de construcción en el diseño. O sea, esto de la erosión regresiva que estaba ocurriendo es un fenómeno real. Lo que ocurre que todo esto estaba advertido ya en los estudios que se hicieron. Pero el contrato establece de que se construye a cuenta y riesgo ¿de quién? De las empresas del consorcio privado. Y entonces ellos tienen la obligación contractual de entregar sin costo alguno, esto es importantísimo, sin costo alguno al Estado, toda la infraestructura funcionando. ¿Y qué implica eso de funcionando? Si es que hay que hacer una variante, ¿no es cierto?, por todo este fenómeno que está ocurriendo, eso debe ser de cuenta del consorcio, no de cuenta del Estado. Y lo que pretenden es decir, que para hacer esta variante el Ecuador tendría que invertir, ¿no es cierto? O sea, lo que están tratando de decir están irrespetando el contrato. Están irrespetando el contrato. ¿Por qué? La empresa tiene que entregarle funcionando. Y para entregarle funcionando tiene que hacer la variante. Entonces, aquí lo que se pretende decir es, el Ecuador no tiene plata para invertir en estas variantes y entonces la empresa privada que lo siga haciendo y para ello prorroguemos el contrato otros 10 años más. Eso implica una pérdida para el Ecuador de 1.500 millones de dólares. Entonces retomo el ejemplo para que la gente entienda, ¿no es cierto? Es como que en esa misma casa que ya terminé de pagar después de esta larga hipoteca, resulta que el constructor me dice, oiga, para arreglar el techo y arreglar las columnas que yo he hecho mal, ¿no es cierto?, le voy a hipotecar de nuevo para que usted pague. Es decir, cuando eso es responsabilidad ¿de quién? Del constructor, porque tiene que entregarme la casa, ¿no es cierto?, sin fallas de construcción. ¿Quién fiscaliza este contrato? A ver, en teoría debería ser la Agencia de Regulación y Control, ¿no es cierto?, de hidrocarburos, que antes estaba fusionada, que recién con un decreto el presidente... ¿Y ha habido algún pronunciamiento? No ha habido ningún pronunciamiento porque depende de qué, depende del Estado, depende del gobierno, ¿no es cierto? Contraloría debería haber hecho esto. Ante una denuncia del Frente Petrolero a la cual nos sumamos nosotros como Asamblea Permanente de Ex Trabajadores de OCP, resulta que el Contralor se ha pronunciado tibiamente, como el pronunciamiento reciente en este otro escándalo de la adjudicación del contrato del etanol, ¿no es cierto?, a una tía del presidente, más o menos de la misma forma. Se han inventado esta fórmula que dice vamos a hacer una revisión preliminar. Y esta revisión preliminar a nosotros en el caso OCP nos anunciaron hace más de un mes. Mientras tanto siguen esta revisión preliminar, resulta que ya se firmó una nueva prórroga y los perjuicios continúan. Entonces, ¿cuál es el papel de la Contraloría? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la Fiscalía? Es decir, este caso es de grave connotación nacional, pero aquí millones. Pero por supuesto, aquí está en juego el desarrollo nacional para inversión, ¿no es cierto? Y resulta que la Fiscalía no dice ni pío, cuando debería estar haciendo actos urgentes, requiriendo información y todo esto para proteger los intereses nacionales, ¿no? El argumento para que sigan extendiendo el contrato, ¿cuál es? ¿Que no hay capacidad para operar el OCP por parte de Petroecuador? Exacto, es el mismo argumento que utilizaron décadas atrás, recordarán, con el SOTE. Es decir, que CEPE en ese tiempo y luego Petroecuador no podía hacerse cargo de operar el SOTE.
porque es una especie de misterio que solamente los gringos o las empresas petroleras lo pueden hacer. Sin embargo, CEPE y luego Petroecuador demostró y sigue demostrando que ha operado óptimamente el SOTE, incluso ha prolongado el tiempo útil de vida del SOTE e incluso, ¿no es cierto?, con las piezas y todo que tienen, se ha dado modos para hacerlo nuevamente y para que funcione el SOTE. Es decir, el SOTE ya vamos más de 50 años y sigue funcionando. ¿Y en qué beneficia al Ecuador? ¿Por qué? Simplemente ya no paga tarifa. En este caso, en particular, en el de OCP, resulta que nosotros seguimos pagando tarifa. Recién son 20 años. La vida útil del OCP está calculada en aproximadamente 50 años. O sea, el Ecuador, ¿no es cierto?, el Estado ecuatoriano sí ha demostrado que es eficiente administrando, como en el caso del SOTE, asistiéndose del cuerpo de ingenieros del ejército, y podría hacerlo válidamente en estos momentos con el OCP. Sin embargo, no se quiere hacer esto. ¿Por qué razón? Porque hay intereses, como siempre ha habido, hay intereses de ¿quiénes? De los accionistas de OCP, digo, que están concentrados en OCP Ecuador, que depende de OCP Limited. Eso es completamente grave porque esta figura, ya lo han dicho muchos líderes de opinión inclusive y expertos también en el tema, que esto podría ser constitutivo de una conducta de beneficiar a terceros con fondos públicos, o sea, de peculado incluso. ¿Por qué razón? Porque se están tomando decisiones que terminan beneficiando a terceros y no al Estado, cuando ya todos los activos de OCP debían pasar al Estado ecuatoriano. Doctor, el presidente Daniel Noboa, a inicios de este año, le designó en esa época, ministro de gobierno, el señor Sensei, precisamente vigilar esto del OCP. ¿Cuál es el interés del gobierno de permitir que esto ocurra? A ver, ahí tenemos, ¿no es cierto?, pretextos. Nosotros a los ministros que han estado encargados y al ministro Roberto Luque, que estaba encargado, les hemos presentado sendas peticiones. Primero, para que se establezcan estas mesas de transición. ¿Y para qué? Los ex trabajadores participen. ¿Por qué los ex trabajadores? No solamente que es un interés de cobro de las utilidades de los ex trabajadores que no recibieron, a pesar de que la empresa se benefició de su trabajo, ¿no es cierto? Es un derecho justo. Lo que pasa es que en toda esta reclamación nos hemos enterado de todos los pormenores y hemos visto que debe primar el interés nacional. Por eso los ex trabajadores están apostando y empujando para que el OCP sea del Estado ecuatoriano, pero en el contrato se establece que debe pasar libre de pasivos laborales y ambientales. Ahí es donde nos ubicamos nosotros, en los pasivos laborales. ¿Qué es lo que ocurre por parte de los ministros de turno y las autoridades que tienen la responsabilidad? En el caso del ministro que usted menciona, resulta que él ya anunció que no es la intención del gobierno, de este gobierno, del supuesto nuevo Ecuador, hacerse cargo de la operación del OCP. Porque, nuevamente, ponen como pretexto de que el Estado ecuatoriano no tiene para invertir aproximadamente 150 millones de dólares que se requerirían. ¿Para qué? Para hacer esta variante, para evitar los efectos de la erosión regresiva. En el supuesto que al Ecuador, al Estado ecuatoriano, le tocase invertir estos 150 millones, esto lo podría hacer fácilmente el Estado ecuatoriano, porque al cabo de un año con los ingresos ya se recuperaría ese valor. ¿Sí me explico? Entonces es un gran pretexto que están poniendo los funcionarios. Y claro, aquí pensando mal, y más que pensando mal, casi de manera asertiva, podemos decir que estos negocios se están manejando desde Miami y hay intereses. Ya vemos cómo está funcionando todo el Estado ecuatoriano, inclusive de manera cínica se permitieron sacar, la Presidencia de la República se permitió sacar un spot publicitario de campaña con nuestra plata de los impuestos de los ecuatorianos, un spot publicitario de campaña abierta del Presidente de la República donde dice que ahora ya no se reparte el pastel.
lo que quedó claro para todos los ecuatorianos es que el pastel ya solamente está para ellos, ¿no? Y entonces, se entiende. esto es lo grave, lo que está pasando acá, y hay que levantar la voz, los ecuatorianos, los ciudadanos, las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Incluso los candidatos a la presidencia de la República tienen que tomar como bandera de lucha o tienen que pronunciarse al respecto, porque el hecho de estar con esta prórroga del contrato implicaría que están de acuerdo con los intereses de las compañías extranjeras en perjuicio del Estado ecuatoriano. Doctor, el Ministerio de Energía y Minas ha creado alguna mesa de conversación al respecto de esto, alguna mesa de transición. ¿Qué se sabe al respecto? A ver, dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí, pero hay poca transparencia. Es decir, si nosotros, los ex trabajadores, no les hacemos la bulla como les estamos haciendo, pero dicen que sí, aparentemente. Pero esto solamente es una pantomima. ¿Por qué razón? Porque si hay la intencionalidad de prorrogar el contrato, ¿para qué mesas de transición? Si las mesas de transición tienen que establecer, ¿no es cierto?, y decirle a OCP, a ver, usted me entrega funcionando. Si usted me entrega funcionando, conforme dice el contrato, tiene que entregarme, ¿no es cierto?, sin costo alguno. Tienen que entregarme con inventario de los activos, de la maquinaria, de las bombas, de las estaciones de bombeo, es decir, del puerto, es decir, de toda esta capacidad de almacenaje. Para eso es esta comisión de transición, estas mesas de transición. Y tienen que decirle, a ver, usted está debiendo a sus ex trabajadores, ¿no es cierto? De acuerdo al contrato, usted tiene que entregarme saneado. No puede ser responsabilidad del Estado porque como empresa privada usted debía cumplir estas obligaciones laborales. Y en tanto se refiere a los pasivos ambientales, tiene que decir, aquí tenemos un inventario, ¿no es cierto?, de pasivos ambientales donde se establece que hubo un derrame en tal parte, todo eso, si realizó o no la remediación, toda esa cuestión, indemnizó o no a las comunidades, todo eso. Todo eso tenían que hacer, es decir, pero que les duela la patria, ¿no?, que les duela el Ecuador. Eso es lo que tendrían que hacer cumpliendo la ley. No es que nos hacen un favor los funcionarios, pero sin embargo, como hay la intencionalidad de prorrogar, no les importa absolutamente nada. Y claro, en la prórroga no se les pide cuentas ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros denunciamos al país y a las autoridades que estas mesas de transición que debían establecerse de acuerdo al contrato, ¿no es cierto?, simplemente no han funcionado porque no les han exigido el cumplimiento de los pasivos establecidos en el contrato y en el decreto 969 de autorización para la construcción y la concesión, ¿no? Doctor, si las leyes no están observando esto, si las instituciones como la Contraloría, la Fiscalía se están haciendo de la vista gorda, hay otra entidad, la Asamblea Nacional. ¿Podría la Asamblea fiscalizar esto? Por supuesto que sí, pero ya vemos que hay un bloqueo. ¿Bloqueo de quién? De parte del gobierno. Ya vimos, ¿Del bloque de ADN, dice usted? Por parte del bloque de ADN, pero directamente por parte del gobierno. El viceministro Torres, Baby Torres, salió a decir, ¿no es cierto?, suelto de huesos, a decir que los ministros y los funcionarios han recibido la disposición de parte del presidente de la República de que no asistan a los pedidos, ¿no es cierto?, a las comparecencias por parte de las comisiones y específicamente de la Comisión de Fiscalización. Esta inocente generalidad, entre comillas, implica respecto del caso de OCP, es decir, la poca transparencia con la cual se quiere manejar. Es decir, no quieren dar cuentas. ¿De qué casos? No quieren dar cuentas de estos casos y principalmente nosotros que hemos solicitado a la Comisión de Fiscalización la comparecencia del ministro y de los funcionarios del ramo, ¿no es cierto?, que tienen que ver en esto, simplemente han dicho que no. 3 ocasiones que estuvimos nosotros también convocados, como, es decir, para ser recibidos en comisión general, el ministro de Energía simplemente no fue. Y a última hora puso pretextos de que no. Aquí hay un bloqueo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no haya esta fiscalización. La comisión de fiscalización, la asamblea, que lamentablemente, bueno, por el tema político y la coyuntura política en la cual entran, obviamente, ¿no es cierto? Y ante este bloqueo tampoco han puesto demasiado empeño. Han hecho la convocatoria, pero olvidando que existe el artículo 76, inciso 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se determina que en caso de reincidencia
evidencia en la falta de comparecencia y colaboración por parte de los ministros, los funcionarios, cualquiera que sean estos, se puede iniciar un juicio político. Pero ya vemos también que se ponen barreras, ¿no es cierto? Se encuentran estas leguleyadas como esta acción de protección y todo eso, mal utilizando la justicia constitucional aquí en el Nuevo Ecuador. Estamos viendo que se ponen estos tapujos. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que casos importantes como estos del OCP resulta que se quedan bloqueados. Y a pretexto de que la información es reservada de seguridad nacional, a pretexto de que se trata de que estamos en un conflicto interno, ¿no es cierto?, armado y todo eso, lo que se declara es todo reservado. Cuando fue el viceministro hace aproximadamente unos 5 meses, cuando recién se hizo la primera prórroga, el viceministro de Hidrocarburos pidió inmediatamente a la Comisión de Fiscalización que se declare reservada. Y claro, ahí no informó que ya se había firmado la prórroga. Nosotros estuvimos revisando la información incluso de una publicación que ellos hicieron, encontramos y detectamos cuál era la notaría y pudimos tener acceso a nuestra costa, sacar una copia certificada de la escritura de la prórroga. Y ahí, esto es gravísimo, ecuatorianos, ahí se ponen como antecedentes que uno de los motivos por los cuales se hace la prórroga es por un tema de seguridad nacional. O sea, seguridad nacional es darles a las empresas petroleras que sigan ganando, violando el contrato. Pero aquí lo que me refiero que es gravísimo es que se pone como antecedente la grave crisis de seguridad en virtud de ese conflicto interno. En virtud de ese gran show que se dio con la toma de TC, ¿no es cierto? En virtud de eso. Pero aquí viene lo grave. En el 28 de diciembre, recordarán que la toma de TC Televisión fue el 9 de enero, ¿no es cierto? Pero el 28 de diciembre ya se reunieron y pidieron un proceso de mediación y pusieron como pretexto que la razón por la cual iban a prorrogar era por seguridad nacional. Es decir, ahí ya discutieron y se anticiparon a lo que iba a pasar. Esto debe ser investigado no solamente por Contraloría, por la Comisión de Fiscalización, esto debe ser investigado por la Fiscalía. Aquí hay un interés definitivamente que viene desde los sectores privados, como usted bien lo ha dicho, y esto que se maneja desde afuera. Ahora se entiende por qué el presidente viajaba cada rato a Estados Unidos. Piensa mal y acertarás, dice una frase popular. Pero la pregunta que le hago, doctor, y le doy paso de ahí a mi compañero Jaime de la Cruz, director del programa. ¿Puede un gobierno de transición prorrogar por 10 años más un contrato? Esto es gravísimo. O sea, aquí hay una responsabilidad directa del presidente de la República. Del presidente de la República. ¿Por qué razón? No solamente porque nosotros lo decimos y es el jefe de Estado, no. De acuerdo al decreto de autorización para la construcción, el 969, de acuerdo a la ley de hidrocarburos y de acuerdo al contrato, se establece claramente que la última palabra respecto del OCP y del contrato la tendrá el presidente de la República. Esto ya se estableció mediante este decreto emitido por el difunto expresidente Noboa Bejarano, ¿no es cierto?, en que se estableció esto. Es decir, aquí la última palabra y la política respecto del OCP la dicta el presidente de la República. Así que no nos vengan a decir, ¿no es cierto?, que esto ha sido obra de otros funcionarios, de los ministros. Ya vimos el show que pasó con la exministra Andrea Robo, ¿no es cierto?, y que le acusaron de que se había vaciado el embalse y toda la cuestión para justificar. Aquí que no se venga a decir que la ministra, el viceministro han firmado las prórrogas sin conocimiento del presidente de la República. Además, nosotros le hemos puesto en conocimiento del presidente de la República, le hemos pedido expresamente mediante comunicaciones y cartas, sendas comunicaciones a la presidencia de la República, al ministro, y le hemos pedido también a todos los organismos de control. Así que aquí no se venga a decir, ¿no es cierto?, que esto ha sido obra de otros funcionarios. Aquí tiene que ver el presidente de la República. Y como usted dice, piensa mal y acertarás. Nosotros en esta larga experiencia que tenemos ya en nuestro ejercicio profesional, y nosotros nos hemos puesto a revisar quiénes tienen intereses. He notado que en mis redes sociales, cuando yo me pronuncio sobre el tema OCP, recibo ataques de troll center. Y esos troll center, adivinen a quienes están beneficiando, dando me gusta, reproduciendo. No, al tío del presidente de la República,
a Luis Noboa y Casa, que se encuentra en Miami. Eso hemos logrado detectar y lo hemos dicho. O sea, puede ser que haya un vínculo ahí, ¿no? Nosotros decimos, piensa mal y acertarás. Lo que estamos diciendo es que yo lo puedo demostrar. Hice un pequeño ejercicio en mis redes sociales y todos estos trolls que me atacan, que me dicen de todo, ¿no? Que me dicen, por defender a los abogados, a los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, me dicen abogado de narcos. O sea, distorsionando completamente el papel de lo que nosotros y esa descalificación sabemos de dónde viene. Y esta viene. descalificación son de troles, ¿no es cierto?, de cuentas que le apoyan y que manejan a las barbaridades que este señor Noboa las lanza, ¿no? Estos insultos, ataca a todo el mundo. Es la muletilla del gobierno. Exacto, ya estamos viendo. Y todo esto, claro, estos ataques se encienden los troll centers afines al gobierno, afines a estas empresas, y ya vemos, todo esto con nuestro dinero. Con los impuestos que nosotros pagamos, los que sí pagamos, ¿no? Porque ya vemos que ya tenemos ahí una cuenta enorme que ya pasa de los 90 millones de dólares y hasta ahora el SRI, y nadie dice nada para que se pague. Mientras tanto, los que sufrimos, ¿no es cierto? Es decir, esta situación, esta crisis de seguridad y todo, somos los ecuatorianos. Doctor, ya en la recta final, vámonos un poco al inicio del OCP. Este oleoducto de crudos pesado se construyó a inicios del 2000, ¿no? A ver, sí, en el 99 se dio el proceso de licitación. De hecho, ahí recuerdo salió una campaña que se llamaba Tubo Ladrón, ¿no es cierto? No había las redes sociales y todo, pero organizaciones se resistían. Lo acusaban a Noboa. Exacto, ¿de qué? De que había, al expresidente Gustavo Noboa. Que había un negociado. Y la verdad es que la construcción del OCP, ¿no es cierto?, nació viciada como un gran negocio. ¿Qué es lo que ocurrió? A pretexto de que era una inversión privada, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ofertó, porque participó en esta licitación, ofertó 565 millones de dólares con un mejor trazado y una mayor capacidad de almacenamiento, resulta que le adjudican el contrato a OCP Ecuador, al consorcio conformado por las empresas petroleras que ya estaban explotando nuestro petróleo. Resulta que le ofertan por 899 millones, o sea, casi 900 millones. Y uno diría, bueno, hasta ahí podría... Ingenieros del Ejército. O sea, le dejaron a un lado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la forma más burda, con un viserazo en ese tiempo, ¿no? Y más bajo el costo. No es cierto, y más bajo el costo y mejor trazado, mayor capacidad. Pero sin embargo le adjudican al consorcio OCP. Y el consorcio, para efectos de la construcción, termina valiendo la obra. El contrato se firmó en el 2001 y en el 2003 empezó, es decir, ya estaba la construcción. ¿Qué es lo que resulta? Terminó costándole al Estado ecuatoriano. ¿Por qué digo el Estado ecuatoriano? Porque van a decir, pero es la plata de las empresas que pusieron. Terminó costando el OCP cerca de 1.500 millones de dólares. Casi el triple de la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército le terminó costando. Esto no quiere decir pues que ellos pusieron la plata ya. Lo que ocurre que este alto costo implicó de que se amplíe el tiempo de concesión y por eso se llegó a establecer que eran 15 años para que recupere la inversión. Correcto. Y 5 años más para que gane. Es decir, en los 20 años. En los 15 años recuperaron más de 1.500 millones de dólares. Y en los 5 años restantes ganaron como 1.000 millones de dólares. Por eso es que en los 20 años... Esto fue el atraco del siglo, podríamos decir. El OCP terminó produciendo, ¿no es cierto?, 2.500 millones de dólares. Por eso es que es fácil el cálculo, ¿no?, más allá del tema técnico, pero resulta que si se prorroga por 20 años más, el Ecuador dejaría de percibir 2.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Esto es simple matemática. Aquí que nadie se me venga a hacer el erudito o que los expertos petroleros de las afines de las empresas petroleras digan, no, esto es un tema técnico y todo eso. No. Aquí viene el sentido común, y el sentido común determina que si lo prorrogo por 10 años, el Estado ecuatoriano va a perder más de 1.250 millones de dólares. Pero con el agravante de que la producción y el transporte del petróleo, como este convenio con Petrotal de Perú, hace que incrementen las ganancias, además el valor de la tarifa y todo eso. Por eso es que se calcula que si se prorroga por 10 años más, el Ecuador va a perder aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esta es la gravedad y esa es la triste historia en el tema del OCP. ¿Y de quién es la decisión? La decisión, repito, de acuerdo al decreto, es del presidente de la República. El presidente de la República es el que
que tiene la última palabra en todo esto. Y esos son los riesgos, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo este rato. Es decir, que el pastel solamente está concentrado en el grupo económico. Petroecuador está en capacidad para operarlo en este instante. Por supuesto que sí. Y ahí viene lo que denuncia ANTEP, que se está dando un autosabotaje para que Petroecuador maneje, ¿no es cierto?, los pozos petroleros en el campo Sacha, por ejemplo, y otros campos, ¿no es cierto?, se está dando un autosabotaje. El gobierno retira plata de Petroecuador para dejarle desfinanciada. Y también hay estos escándalos supuestos de corrupción adentro, todo eso, hacen que algunos pueden ser reales y hay que tener mano dura para eso. Pero lo que se hace es desprestigiar a la empresa para decir, no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, y menos va a poder administrar el OCP. Pero Petroecuador, como digo, en la experiencia del SOTE, ha podido administrarlo eficientemente. Y esto no va a ser la excepción, porque por último, ¿qué es lo que podría hacerse? OCP, las acciones se transfieren del OCP Ecuador S.A., la convierta en una EP y con una rigurosidad, ¿no es cierto?, que siga operando, pero ya todos los ingresos serían para el Estado ecuatoriano. Doctor, el transporte del petróleo peruano, esto viene por el mismo tubo. Desde luego, bueno, ahí hay una operación bastante técnica, es decir, desde el nororiente, desde el bloque 95 de Perú, Petrotal, lo que hace es transportar el cabotaje, ¿no es cierto?, en buques por los ríos, hasta que llega al puerto ecuatoriano, un puerto fluvial ecuatoriano. De ahí se transporta en tanqueros, en autotanques. Ese transporte, ese valor debería ir en este momento a las arcas ecuatorianas. Pero claro, por supuesto que sí. Y entonces se llega a la estación de bombeo y se traslada, ¿no es cierto? Esa es la operación. Pero aquí lo que se está tratando de hacer, porque también ya tenemos conocimiento del convenio que se ha firmado, es decir, para disimular toda esta operación y para decir que Petroecuador y el Estado ecuatoriano se beneficia de esto, han firmado un convenio de colaboración, es decir, Petroecuador con su capacidad lo que hace es prestar los autotanques, rentar los autotanques, todo eso, y llegar a la estación de bombeo de OCP. Pero realmente el grueso de la tarifa es el transporte por el OCP, pero a Petroecuador le hacen participar con estos tanqueros y ese dinero, y todo eso, y entonces dicen, Petroecuador está beneficiándose. También de eso, cobra. en apariencia, pero es marginal lo que recibe, porque al Ecuador, al Estado ecuatoriano, le correspondería toda la tarifa, todo el servicio, ¿no es cierto? Este servicio de autotanques, de almacenamiento en el puerto y además del transporte por el OCP, que por cierto hay que recordarles, ya es nuestro, señores. El OCP, el oleoducto es del Ecuador, ya no es de ustedes, señores de OCP. Ustedes están usufructuando indebida, ilegalmente el OCP, que es de todos los ecuatorianos. ¿En contubernio con? En contubernio, ¿qué? Con la permisividad de este gobierno. Vayamos a averiguar, y esto es materia de investigación de parte de las autoridades, cuál es el objeto y por qué. Esto tiene una tipificación. De hecho, ya líderes de opinión se han pronunciado y nosotros desde el punto de vista jurídico también podemos decir que estas conductas de los funcionarios, de ellos serán responsables de beneficiar a terceros en perjuicio del Estado. Doctor, y esto está tipificado en el COIP, ¿no? Doctor, pero esta tercera prórroga dice que lleva una cuarta, ¿no? ¿Desde qué gobierno viene prorrogándose esto? A ver, en este gobierno coincidió con que el 20 de enero concluía. Entonces, la primera prórroga se dio hasta el 31 de julio, prórroga ilegal. Después se dieron 18 días más hasta el 18 de agosto. Y ahora se ha suscrito una nueva prórroga hasta el 30 de noviembre. Y se prepara todo este tiempo, estos 3 meses que se dan, es para preparar la base, el borrador, toda la parafernalia que están tratando de dorar la píldora diciendo, ya leímos en uno de los medios digitales afines al gobierno, ya leímos que se prepara un gran plan de inversión de más de 20.000 millones de dólares. ¿Dónde meten el tema del OCP? Dice, las empresas en los próximos años. ¿Cuántos años más? Si ganamos las elecciones, va a haber una inversión de 20.000 millones de dólares, entre los cuales, ¿no es cierto?, también se incluye el OCP. O sea, están tratando de decir que va a haber inversión en el tema del OCP, cuando, repito, o sea, lo quieren prorrogar por 10 años más. Lo quieren prorrogar por 10 años más, ¿no es cierto?, manejado a todo esto. Cuando
démonos cuenta que el OCP es tan estratégico para el Ecuador, incluso para regular las negociaciones con los de la explotación de petróleo. Porque si ellos nos ganan en estos famosos contratos en que a veces nos toca pagarles para que nos den sacando nuestro petróleo y para que ganen, resulta que el OCP, y tienen que transportarlo por el OCP, ¿no es cierto? El Ecuador estratégicamente podría regular las negociaciones y los precios. Claro, tú me cobras de esto, pero yo te cobro en la tarifa, pues, ¿no es cierto? Alguien, a un funcionario, a un presidente que le duela el Ecuador, ¿no es cierto? Esto sería de utilizarlo en beneficio en las negociaciones con las empresas petroleras, ¿no? Doctor, finalmente, dice, a ver, por aquí tengo Gerardo Torres, ¿de quiénes son esos barcos petroleros? Claro, ya este es otro tema, y ahí entramos al tema. Nosotros presentamos, recordarán, patrocinándole a la ex asambleísta Mireya Pazmiño, presentamos una denuncia en el caso de Flopec. Ya lo de la flota y del tema del transporte, ya post puerto, es decir, ya luego del puerto, y es otro tema. Y siguen las cosas igual. Nosotros presentamos la denuncia, esta denuncia, ¿no es cierto? ¿A La quiénes Fiscalía pertenecen? la está manteniendo. Es decir, hay diversas empresas. Flopec tiene una flota, ¿no es cierto?, que también hacen a propósito, no le dan el mantenimiento necesario, pero contratan en cambio con intermediarias y grandes empresas de transporte, ¿no es cierto? Y ahí continúa el negocio en Flopec y nadie dice nada. Este gobierno lo que ha hecho es liquidar ENCO. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo. Por ahí salió un abogado, creo que es el abogado Román, salió a engalanarse, a lanzarse laureles, diciendo que ha liquidado ENCO en un tiempo récord, en más de 50 días hábiles, y que entrega liquidado ENCO. ¿Saben qué ocurre con todo eso? ¿No es cierto? Ocurre esto, es la tapada olímpica, ya que estábamos en este ambiente de olimpiadas, la tapada olímpica. Liquidan ENCO, donde fue fuente, ¿no es cierto?, de esta trama de corrupción, caso Encuentro, caso peculado en Flopec, que costó incluso la presidencia a Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, donde están involucrados Luque Lecaro, donde están involucrados Danilo Carrera, donde están involucrados otras personas. Resulta que lo que hicieron es liquidar rápidamente. ¿Y en qué consistió esta liquidación? Que vamos a solicitar una auditoría, ¿no? ¿Qué consistió? En transferir, pasar los juicios que están ahí y pasar los activos, adivinen a quién, a la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República. Gran trabajo. O sea, dicen, liquidamos ENCO, ¿para qué? Para que ya no haya rastro. Pues si se pide información o lo que sea, ya ENCO no existe. ¿En manos de quién queda? Se pierde información. En manos de la Secretaría General Administrativa ha quedado. Y este abogado, que ha estado de liquidador de ENCO, resulta que no da ninguna cuenta. ¿Qué hizo para impulsar el caso de peculado en Flopec? ¿Qué hizo para impulsar el caso Encuentro? ¿Qué hizo para que se fiscalice esta trama de corrupción que alcanza incluso a las empresas eléctricas, ¿no es cierto? Y que son parte de esta crisis de energía que estamos viviendo. Es decir, eso es, o sea, la gran tapada del siglo. ¿De quién? De parte de este gobierno. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo y haber venido de manera presencial. Importantísimas declaraciones. Recuerden, OCP para el Ecuador. El doctor Washington Andrade, abogado de los ex trabajadores del OCP.